queridos amigos de literatura en voz de sus autores. Mi nombre es Ali Rodríguez. Sean ustedes bienvenidos al YouTube del Anaquel Literario. En esta ocasión tenemos para ustedes la presentación de una extraordinaria escritora. Ella es Sabine Schuss. Nació en 1967 en la entonces República Democrática Alemana, RDA, donde presenció la caída del muro en 1989. Se graduó de licenciada en Traducción Técnica de la Universidad de Magdeburgo, Alemania, en el 2000. Tiene un BTEC Professional Certificate in Music Administration del Europal Vocational College en Londres. Llegó a México por primera vez en 1998 por unas prácticas en el CENAM en Querétaro. Su primer libro es Detrás del muro, en el que plasma las vivencias de su niñez en el RDA. Ha publicado 4 antologías en la editorial Part 3. Tu pareja ideal, Bajo la falda. Espera tantito. Bebé a la carta. Colaboró en las antologías Mujeres en voz de tinta 1, Erotismo, Mujeres con voz de tinta 2, Injusticia social, y colaboró con la voz de tinta 3, Distópica, de la editorial Verso de Tinta. Acompáñenme a conocerla y que ella nos cuente su literatura en su voz. Nos vemos en la próxima. Les aprecio y les quiero mucho. Hola, muy buenas tardes. Saludo a todos los que nos acompañan hoy en este programa de Anaquel Literario, en la sección de literatura en voz de sus autores, y le agradezco sobre todo a Ali Rodríguez el espacio en esta sección. Me presento brevemente. Mi nombre es Sabine Schütze. Soy alemana. Nací en lo que era la Alemania socialista, en la República Democrática Alemana, en el 1977. Y ahí presencié la caída del muro de Berlín en 1989, a los 12 años, y plasmé mis vivencias en un libro que les platicaré un poquito más aquí en este programa. De profesión soy licenciada en traducción técnica, pero me dedico a recursos humanos en una empresa alemana automotriz aquí en la ciudad de Querétaro. Tengo varios pasatiempos, por supuesto la lectura, también me gusta nadar, correr, soy madre de 2 hijos. Y también soy miembro en 2 clubes de lectura que ya tengo desde hace muchísimos años, y también tengo una página de lectura que se llama Enamorada de la Lectura en Facebook, y en esta página intento animar a la gente a leer mucho. Y bueno, cómo la lectura ha llegado y la escritura han llegado a mi vida, es bastante interesante porque no siempre he sido escritora, ¿no? Yo soy escritora más o menos desde la pandemia, como les ha pasado a muchos, pero lo que sí, la lectura ha sido parte de mi vida desde que sé leer, y tal vez incluso antes, porque mi mamá siempre me platica que solía agarrar libros al revés y que le leía a mi hermana. Cuando estaba chiquita, entonces me inventaba mis propios cuentos, ¿no? Y desde que yo tengo memoria, siempre me ha encantado leer. Pues aprendí a leer a los 5 o 6 años en la escuela, y mis papás me dicen que siempre me han visto con un libro en la mano, que no lo soltaba, que siempre me veían ahí echada en mi cama con un libro en la mano. Y los que me encantaban, pues de chiquita, no sé, los de Julio Verne, de sus aventuras, de sus viajes alrededor de la Tierra, pues tuvo varios libros, ¿no? Que a lo mejor, creo que también aquí los conocen en México. Me encantaba Agatha Christie,
sus figuras como la detective, ¿no? Miss Marple o el detective belga Hercule Poirot, que a donde fueran siempre había alguna matanza. Tenían que encontrar al que robó algo, al que mató a alguien, ¿no? Y tenían pues, que resolver el misterio, ¿no? Me encantaba Stephen King, todas sus novelas. Ahora, hoy en día ya no lo sigo tanto, pero sí, cuando era chiquita, sí, engullía sus libros. Los cuentos de los hermanos Grimm me encantaban también, La bruja malvada, ya saben, todo esto. Me gustaba mucho Oliver Twist y este huerfanito en la Inglaterra victoriana que no tenía suficiente para comer, robó algo y pues ya lo condenan. Me gustaban también todas las novelas de Mark Twain, de Tom Sawyer, no sé si aquí los ubican, de Huckleberry Finn. Fueron aventuras de unos chicos en los estados del sur de Estados Unidos y pues finalmente se dan cuenta, ¿no? Que son cuentos de aventuras y probablemente fue mi manera de viajar, como dicen que no hay que no hay mejor viaje que a través de un libro, ¿no? Porque yo al haber nacido en la Alemania socialista, pues no se nos permitía viajar tanto como quisiéramos, entonces probablemente leer fue mi manera de viajar, ¿no? A lomo de gansos o en algún barco con algún detective, ¿no? Eso fue mi manera de conocer el mundo, ¿no? A través de la lectura. También recuerdo mucho que mi papá me daba mi domingo y yo iba a comprar otro libro y me decía, otro libro, ¿no? Y yo, pues si quieres, pues me lo gasto en otras cosas, ¿no? Como son luego los adolescentes, cigarros, alcohol, y mi papá me decía, no, tú sigue comprando libros, ¿no? Entonces, la verdad, siempre ha sido parte de mi vida. Y la escritura en la escuela, en Alemania socialista estábamos organizados se llamaban Pioneros, era una organización que tenía varios escalones, había jóvenes pioneros, luego pioneros Tellmann y la juventud, eso ya no lo llegué a hacer, pero se llamaba la Juventud Libre, pero ya no llegué a hacer esto. Llevábamos uniformes tipo Boy Scouts más o menos y todos teníamos, no todos, pero había como un consejo estudiantil y había 6 puestos ahí y a mí siempre me tocaba el de escribano, así lo llamábamos. Lo que tenía que hacer, si había algún evento en la escuela, pues yo escribía la crónica básicamente del evento, ¿no? Y la publicaba ahí, todavía en papel en su tiempo. Entonces sí, la escritura siempre ha sido también parte de mi niñez, pero no sobre algo mío, ¿no? Entonces, pero sí me dedicaba un poquito a la escritura también. Más tarde, cuando empecé a trabajar en la empresa donde actualmente sigo trabajando, al principio fui, entre otras cosas, la encargada de comunicación de una planta y pues una de las cosas que tenía que hacer era, por ejemplo, publicar artículos en la intranet o escribir artículos también para una revista interna que estaba impresa, o mandar algún tipo de comunicación a la central, que también publicaban después algún resumen de algún evento que hubo en la planta. Entonces, otra vez son cosas que no son mías, ¿no? Y en la página que mencioné al principio, la página Enamorada de la Lectura, ahí igual leo un libro
y publico una reseña de este libro y digo por qué me gusta o si me gusta y si no me gusta, por qué lo recomiendo, por qué no lo recomiendo. Y nuevamente la gente me decía, está bien, escribes bonito, pero ya escribe algo tuyo, ¿no? Y yo siempre, sí, algún día, ¿no? Algún día que ya esté jubilada, voy a escribir algo. Bueno, al final ya no me esperé hasta que estuviera jubilada, sino pues ya en la pandemia empecé a escribir, pero no fue nada más así, simplemente me senté a escribir, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente me preguntaba de dónde era, me decía, de Alemania, entonces eres cerquita de Berlín, ¿no? Y yo sí, pues Alemania no es grande, ¿no? Pero yo les decía, sí, vivía a hora y media de Berlín y me decían, entonces viviste la caída del muro. Y yo, sí, así es, la viví. Yo tenía 12 años cuando cayó. Y ahí es cuando llega ese momento que se me quedan viendo de arriba para abajo y me dicen, pobrecita, has de tener muchísimos traumas, ¿no? Y yo les digo, no, porque mi niñez fue bastante feliz, hasta donde yo la recuerdo, ¿no? Y ya platicándoles mis anécdotas, mis aventuras, mis vivencias, me dicen las personas, pues escríbelas, apunta esas anécdotas y públicalas, ¿no? Y yo otra vez decía, sí, algún día que esté jubilada, ¿no? Porque pues con 2 niños, tengo 4 perros, tengo muchos pasatiempos y también pues muchos hobbies, ¿no? Hago ejercicio, etcétera. Entonces no me quedaba mucho tiempo para ese tipo de cosas y pues la verdad, yo siempre decía después, ¿no? Llega la pandemia y pues tengo más tiempo de lo que me hubiera gustado y pues alguien pues me dio ese empujoncito, ¿no? Ya tienes tiempo, ya siéntate, ya escribe. Y fue este momento donde digo, pero ¿cómo, no? ¿Cómo empiezas a escribir esto, no? Es algo muy íntimo, es mi historia, ¿no? Ya no es un libro ajeno sobre el que escribo, sino es ya mi historia. Les abro la puerta a mi hogar y los dejo entrar a mi vida, ¿no? Y al principio me dijo, pues escríbelo como si fuera tu diario, no pienses en publicarlo, ¿no? Y al final, pues empecé a escribir estas anécdotas y cuando llevaba más o menos 20 páginas, una amiga que había trabajado conmigo en la empresa se fue a trabajar o colaborar con una editorial local que se llama Par3. Y me llamó y me dijo, oye, estamos aquí ofreciendo un curso que se llama Escribe y Publica. Inscríbete y ya termina tu historia con nosotros, ¿no? Y pues dicho y hecho, me inscribí en este curso. Aprendí muchísimas cosas sobre la escritura que pensé que escribir era fácil y que uno ya sabe todo, que escribir es arrastrar la pluma en un papel, pero no. Es muchísima técnica, la verdad, pero es algo que se puede aprender. Y pues después de ese curso de 6 meses nace este bebé que se llama Detrás del Muro. Yo tengo en total 8 libros. El que es de mi propia autoría, nada más, exclusivamente mi libro es el de Detrás del Muro. Pero también tengo varias antologías, los voy a mencionar nada más brevemente y después les digo cuál es mi favorito, aunque es un poco difícil decir este es mi favorito, hay tantos, realmente mi corazón está en todos, pero al final les voy a decir cuál es mi favorito, ¿no? Después de escribir Detrás del Muro, la misma editorial, la misma editorial que... con la que escribí mi primer libro, abrió un curso de géneros literarios y la verdad si algo me encanta es aprender. Si un día pasa y no aprendí algo nuevo, siempre digo que se ha perdido, entonces me escribí nuevamente con ellos y al final de este curso que tardó un año, pues ya tuve otros 4 libros. El primero se llama Tu pareja ideal, son cuentos de amor y comedia.
El segundo se llama Bajo la falda, que son cuentos históricos sobre mujeres fuertes. El tercero, en el que incluso participa mi hija de 12 años, se llama Espera, espera tantito. Son cuentos de terror, policíacos y de suspenso. Y el cuarto que salió hace poquito se llama Bebé a la carta y son cuentos de aventura y ciencia ficción. Este fue el curso de géneros literarios y también hace poco comencé a colaborar con otra editorial que se llama Voz de Tinta, que promueve mucho cuentos de mujeres que son nuevos en eso de la escritura, y con ellos ya publiqué cuentos en 3 antologías. La primera es de erotismo, la segunda es de injusticia social y la tercera antología, que acaba de salir también, es de cuentos distópicos. Y la verdad, pues ya creo que ya cubrí casi todos los géneros, ¿no? Y sigo ahorita también en muchísimos proyectos, pero mi favorito creo que siempre va a ser este bebé literario, como lo llamo. Se llama Detrás del muro y este es el que hoy les quiero recomendar, aunque obviamente les recomendaría todos los que tengo. Pero este es, pues es el bebé, y como con los primogénitos, creo que siempre es esto. Es esa parte de pues, el que más nos costó, o el que más nos cuesta, si lo queremos decir de alguna manera, parir, aunque fue con la pluma y no de otra manera, ¿no? Pero siempre es este primer libro, creo que, con el que incursionamos en la escritura, ¿no? Como ya mencioné, este libro recoge las anécdotas de mi vida detrás del muro, literal, o mi vida bajo ese régimen socialista, ¿no? Y lo que quiero transmitir con este libro son varias cosas. Uno es, quiero mostrar que a pesar de las circunstancias tuve una infancia feliz. 2, quiero mostrar que la historia no necesariamente tiene que ser aburrida, porque eso es a veces lo que escucho que dicen los niños en la escuela, es que la historia es aburrida, pero es la manera en que se los enseñamos, ¿no? Ahí tienen que aprender fechas, y si no se lo saben, pues malas calificaciones, ¿no? Y la verdad, mi manera preferida de aprender historia es a través de una persona o una familia o un grupo de personas que realmente vivieron esa época, ¿no? Y no que me cuenten que en la batalla de tal murieron 300,000 personas y que fue en tal fecha y que me lo aprendo, pero ¿qué aprendí realmente al memorizar estas cosas? Nada, ¿no? Pero si sé cómo una persona vivió esa época, ya me hago una imagen un poco más certera, ¿no? Cómo fue esa historia, ¿no? Y eso es lo que quiero mostrar, que la historia puede ser divertida, ¿no? Y también quiero despertar, disculpen, quiero también despertar esa nostalgia que todos podemos tener por nuestra infancia, por nuestra niñez, ¿no? Aquí hay vivencias con mi papá, con mi mamá, mi abuelo, esa nostalgia por esas personas que ya se nos adelantaron, ¿no? Pero tenemos muchos recuerdos padrísimos de ellos. Y por todo esto les recomiendo mi libro. Está escrito en 3 partes. Hay una parte de... una disculpa. Hay una introducción donde platico un poquito cómo nació el proyecto, quién soy, dónde nací. Una parte, un pequeño capítulo histórico para que los lectores se sitúen en el contexto. Y después hablo de mi familia, de la escuela y de otras particularidades de la vida en Alemania socialista. Y cierro con una reflexión de si tuve o no un final feliz, porque qué tal si no hubieran derribado el muro, ¿no? Ahí tengo un pequeño capítulo novelado de cómo me imagino un día si el muro no se hubiera caído, y lo contrasto con un día en mi vida actual, ¿no? Y que el lector determina, ¿no? Si tuve un final feliz o no.
Y por todo esto les recomiendo este libro. Lo pueden encontrar en Amazon o bien en la página de Par 3, que es www.par-3.com. Ahí lo buscan y también tiene tarifas de envío bastante económicos, entonces creo que en Amazon es un poco más caro, pero lo encuentran en las dos partes. Si viven en Querétaro, también en la mayoría de las librerías está disponible, o me pueden contactar directamente en mis redes sociales, que es Detrás del Muro 1989 en Facebook y en Instagram como schutze.sabine. Me pueden escribir un mensaje ahí y pues con gusto también, si viven en Querétaro, les hago llegar el libro hasta con dedicatoria, ¿no? ¿Qué les diría a las personas que quisieran escribir? La verdad es algo que siempre yo a lo mejor, aunque no tengan el objetivo de escribir un libro o de publicar un libro, yo siento que escribir es una manera de... es como una terapia, ¿no? Cuando uno escribe se pone en una burbuja y plasma todas las frustraciones, todos los miedos, todo lo que uno trae adentro, lo vierte en un papel y ya uno se quita encima esas emociones y es como una catarsis también, ¿no? Y por todo eso, la verdad, recomiendo muchísimo escribir. A mí ya después de escribir este libro, ya llegó a ser parte de mi vida. Ya es algo que, la verdad, no me imagino que no lo tenga yo en mi vida. Y claro que llegue la caja y tienes tu libro en la mano, es una descripción increíble, ¿no? Pero aún si no quieren publicar, es algo padrísimo. Y si no saben cómo, les recomiendo muchísimo tomar talleres, tomar un curso como yo lo hice. Y aparte de que aprenden muchísimo, conocen a gente que está en su misma situación, ¿no? Y pueden intercambiar impresiones, intercambiar pues experiencias, ¿no? Y la verdad, a través de la lectura he conocido a tanta gente, es realmente increíble. Y bueno, para que no se queden con la duda cómo está escrito mi libro, les voy a leer un capítulo o una parte de un capítulo, porque están un poquito largos. Este capítulo habla un poquito de la carencia que tuvimos de ciertos productos en Alemania Oriental, y mucha gente sí lo había escuchado ya. Y tiene esa preocupación o esa inquietud, ¿no? Que fuimos de veras muy, muy, muy pobres. Este capítulo se llama Hay plátanos. Otro artículo alimenticio que escaseaba era la catsup. Las veces que sí había, decía en el estante del supermercado: bitte nur eine Flasche pro Familie nehmen. Favor es solo tomar una botella por familia. Entonces, ¿qué hacías para hacerte una despensa de catsup? Iban la mamá, el papá, la hermana y una servidora por separado al supermercado y tenías 4 botellas en casa. En general, ir de compras solía implicar hacer filas sin importar si la intención era comprar víveres, artículos de la vida diaria u objetos de alto valor y larga duración. Todo un espectáculo era comprar los bolillos en las mañanas. En ocasiones me tocaba que en las vacaciones de verano mi mamá me mandara por ellos. La casa de mis papás quedaba justo al lado de una Kaufhalle. Ya sabías que el supermercado abría a las 7 en punto y podías encontrar bolillo caliente en un tipo de vitrina de la que se extraían los bolillos con una pinza atada al mueble con una cadena metálica. Y si digo una pinza, era una pinza nada más. Y los bolillos calientes detrás del vidrio alcanzaban para 20, tal vez 30 familias. Entonces era apremiante llegar primero a la vitrina. Afuera del supermercado se formaba una fila enorme desde media hora antes.
desde mujeres, hombres, otros niños como yo en periodo de vacaciones, viejitos con bastón, había de todo, todos esperando ansiosamente a que se abrieran las puertas al paraíso del bolillo caliente. Ahí viene una empleada, ya van a abrir. En sus marcas, listos, un espectáculo. Volaban hasta los bastones y todos se convertían en atletas superpoderosos. El sprint de la entrada al supermercado al pasillo 2, donde se encontraba la anhelada vitrina del bolillo caliente, se extendía por unos 100 metros y la pobre pinza no sabía ni qué le pasaba de tanto manoseo y forcejeo hasta que la dejaban caer toda alborotada y mejor saqueaban la vitrina con las manos. La verdad es que cuando experimenté la carrera por el bolillo por primera vez, me dio un poco de pena, pero como aún era chiquita, pude deslizarme en el piso entre las piernas de la muchedumbre y sí alcancé algunos. Camino a casa, cargué la bolsa de papel café como un trofeo preciado con mucho orgullo. Abrí el papel crujiente y la fragancia de pan caliente recién horneado enseguida sedujo mis sentidos olfativos y me hizo la boca agua. No pude resistirlo, mordí el primer bolillo todavía calientito. ¡Qué delicia! Y lo que te cuesta trabajo conseguir, te sabe aún más rico. Ciertas frutas que no crecían en la Alemania oriental solo pudieron llegar a nuestras mesas vía importación, lo que no sucedía muy seguido. Las naranjas, por ejemplo, solo las recuerdo en Navidad. Llegaban de Cuba y eran ácidas y fibrosas. Y aplicaba el mismo esquema que con la catsup, solo 1 kilogramo por familia. Iba mi papá por uno, mi mamá por otro, y así sucesivamente. Mi hermana amaba las naranjas a pesar de su acidez y fibrosidad, y en una ocasión volvió a ir por segunda vez poniéndose una peluca de un disfraz para obtener otro kilo. La verdad es que creo que las vendedoras sí se daban cuenta, pero se hacían de la vista gorda. Pero la fruta más codiciada era el plátano. Igual más o menos una vez al año se vendía, por supuesto que solo 1 kilo por familia. Nunca sabías cuándo podía haber. De repente veíamos mucho alboroto en el camino entre la casa y el supermercado y filas de personas regresando con bultos amarillos en sus canastas. No manejábamos bolsas de plástico. Ahí sabías que tenías que correr o ya no te tocaba. Cuando mi hermana y yo nos aburríamos mucho, nos sentábamos afuera de la casa esperando que alguien pasara camino al supermercado. Acto seguido levantábamos la voz diciendo entre nosotras, ¿ya supiste que hoy hay plátanos? Y en un 2x3 la persona en cuestión incrementaba la velocidad de sus pasos hasta alcanzar la aceleración digna de un corredor de alto rendimiento. ¡Qué risa nos daba! A esa edad no me ponía a pensar en la desilusión de la pobre persona que ya saboreaba el plátano en su boca. Curiosamente, nunca he sido muy fan de los plátanos ni de toda la fruta para mí exótica aquí en México. Ha de ser la costumbre o la falta de la misma. Este fue un pedazo de un capítulo y como se pueden dar cuenta está escrito en la voz de la niña que yo fui en ese momento, ¿no? Es una literatura bastante fácil de leer. No llevo muchas palabras difíciles porque quiero que salga esa voz de la niña, ¿no? Y por todo eso les recomiendo muchísimo mi libro. Y bueno, al final les quiero volver a agradecer a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos. Y agradezco muchísimo a Ali Rodríguez por este espacio en el Anaquel Literario y pues espero que haya podido despertar el interés por este libro. Y también está por salir otro libro mío que son anécdotas, pero de mi vida aquí en México y de estas diferencias interculturales. Muy pronto daré la noticia en mi página Detrás del Muro, entonces estén atentos a la publicación de mi nuevo libro. Muchísimas gracias y hasta luego.